Muchas me habéis pedido que haga este vídeo para tratar de aclarar algunos conceptos básicos del feminismo o del feminismo radical que me preguntáis por privado. ¿Por qué radical? El movimiento que liberará a las mujeres es y debe ser radical. Que radical no significa lo mismo que extremista, sino que va a la raíz de nuestra opresión para acabar con ella. La raíz de la opresión de las mujeres es nuestra potencial capacidad reproductiva, que nos sitúa ya al nacer de facto por debajo de los que nacen con sexo masculino. Este sistema patriarcal es un sistema de castas sexuales que se entrelazan con las opresiones de raza y de clase. Aunque esta corriente surgió durante la llamada segunda ola del feminismo, a partir de los años 70 y 70, actualmente yo creo que es contraproducente hablar de olas del feminismo porque en parte sería invisibilizar a las corrientes que surgieron en países que no son colonialistas, sino colonizados, así como los países socialistas. La mayoría de ellas autoras olvidadas que, según nos dicen las autónomas, que son un grupo de feministas chilenas, deberíamos recuperar para recuperar así nuestra genealogía y nuestra historia como mujeres. El movimiento de liberación de las mujeres de los años 70 fue duramente criticado por algunas feministas negras por dejar en un segundo plano la opresión o la intersección de la raza con el sexo. Es decir, por dejar de lado la opresión característica que se da en las mujeres negras, que no es lo mismo, no se dan las dos opresiones por separado, por un lado raza y por un lado sexo, sino que interseccionan y forman una opresión distinta a la que puede tener una mujer no racializada. El patriarcado es el sistema jerárquico de castas sexuales donde la casta sexual masculina, que está aquí, oprime a la casta sexual femenina. Y esto se perpetúa mediante el sistema de género que veremos más adelante. Según la antropóloga Gerda Lerner, el patriarcado surge en el momento en que los hombres se apropian de la capacidad reproductiva de las mujeres. Y esto es algo que sucede antes de la formación de la propiedad privada y de la sociedad de clases. ¿Qué sucede con esto? Que esto contradice a las tesis de Morgan que expuso Engels en el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. El principal conflicto con los marxistas que se empeñan en creer que esto sigue siendo así es que no aceptan las nuevas pruebas materiales que afirman que el patriarcado es anterior a la sociedad de clases y al capitalismo. Es decir, que aunque acabemos con el capitalismo, el patriarcado perdurará porque el patriarcado es anterior al capitalismo. Entonces, la apropiación de la capacidad reproductiva de las mujeres sería la base para la creación de la propiedad privada, siendo esta capacidad la primera forma de propiedad privada. Según la antropóloga marxista Karen Sachs, y aquí quiero dar las gracias a Femi Bolchevique por darme a conocer este texto, los datos etnográficos que tenemos hoy en día demuestran que la mayoría de las sociedades sin clase, donde se carece del concepto de propiedad privada, son sociedades donde no existe la igualdad entre hombres y mujeres. Entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos y ni siquiera eso se le llama trabajo y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada y estamos explotando a alguien que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres que no es pagado y que le beneficia no a mi esposo,
que es el que sale a trabajar bien comido, con su ropa limpia, después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? A las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. El feminismo no es la lucha por la igualdad. Como decía Andrea Dworkin, no creemos que la equidad sea una meta final apropiada o suficiente o moral o honorable. Consideramos que ser iguales allí donde no existe justicia universal o donde no hay libertad universal es simplemente ser iguales al opresor. Luchar por la igualdad significaría, como decía Bell Hooks, que algunas mujeres aspirasen a convertirse en hombres, porque a fin de cuentas solo significarían unos cuantos hombres más. Ella decía que el feminismo no era para formar parte de la economía fálica masculina y que no tenía nada que ver con vestirse para el éxito o convertirse en una ejecutiva de una gran empresa o ganar un puesto electoral, que no tenía que ver con pasar una gran cantidad de tiempo con tu marido mientras tenías a una trabajadora doméstica trabajando para ti, ni en abrir un banco de las mujeres, ni con pasar un fin de semana en un taller carísimo donde aprenderás a ser asertiva, pero no agresiva. Y sobre todo no tenía nada que ver con convertirse en policía o en agente de la CIA o en el cuerpo de marines. Es decir, el feminismo que va a la raíz, trata de destruir la sociedad patriarcal, capitalista y racista. Aboga por la liberación de las mujeres de todas sus opresiones. No queremos igualarnos a los hombres ni a su sistema masculinista. No queremos ser iguales a los hombres en este sistema. Queremos cambiar el sistema y luego la igualdad o la equidad, mejor dicho, será el resultado de cambiar ese sistema. Pero sería más bien el resultado de nuestra lucha y no nuestro fin. Porque nuestro fin es liberar a las mujeres de todas nuestras opresiones. La opresión requiere de un grupo opresor y de un grupo oprimido. El grupo opresor obtiene algún tipo de beneficio o plusvalía del grupo al que oprime. Y el grupo oprimido es un engranaje más para que el sistema siga funcionando, ya que sin él el sistema se desmoronaría. Nuestra sociedad actual funciona con la intersección de 3 sistemas de opresión: el sexo, la raza y la clase. Por ejemplo, a través del trabajo no remunerado de las mujeres siguen en pie tanto el sistema patriarcal como el sistema capitalista, y sin este sistema dejaría de funcionar. ¿Qué es el género o roles sexuales? La palabra género surgió en oposición a la palabra sexo para dejar claro que la desigualdad estructural entre los sexos no era producto de la biología, sino que era socialmente construida. De hecho, las feministas radicales de los 70 hablan de roles sexuales y no de género, porque entendían que estos roles eran producto de la división de la sociedad en clases o, mejor dicho, castas sexuales. Los roles sexuales se imponen desde que nacemos al educarnos distinto a niñas y niños para que desempeñemos distintas funciones dentro del sistema. Como explica Denise Thompson, hablar de género funciona como una estrategia despolitizante, porque previene la discusión sobre las diferencias de sexo extrayéndolas del ámbito de lo social y atribuyéndolas a la biología, y mantiene estas diferencias sexuales tal y como están constituidas hoy en día. Y al evitar este debate también se evita un debate tan fundamental como el de la heterosexualidad obligatoria y la sexualidad para gestionar el consentimiento de las mujeres a su subordinación a los hombres. Se nos educa en el amor romántico heterosexual, que es la base de mantenimiento del patriarcado, la subordinación y el servilismo sexual de las mujeres hacia los hombres. El régimen heterosexual también tiene como consecuencia la imposición de una idea de maternidad obligatoria, y aquí quiero citar a una feminista uruguaya que escribe esto en su blog. Es confuso para las mujeres distinguir entre el deseo o capacidad innata de maternar, porque es parte de nuestra biología, y la imposición social que es la maternidad obligatoria. Es este uno de los grandes triunfos del patriarcado, conjugar lo natural con lo impuesto por la supremacía masculina. Maternar en este contexto implicaría asumir, tanto social como privada e íntimamente, el rol de madre en un significado patriarcal. Es seguir reproduciendo lo que ellos nos dicen que debemos ser y renunciar a lo que nosotras somos. Marcela Lagarde define la sororidad como un pacto explícito entre mujeres,
Este pacto estaría limitado en el tiempo y debería tener unos objetivos claros y concisos. Uno de los problemas que ha existido, según la feminista radical de la diferencia Margarita Pisano, es que no hemos puesto límites a lo que es feminista y lo que no lo es en nombre de esta sororidad, y por ello considera que es importante empezar a poner límites y a decir que no es feminista aquello que es lesbófobo, clasista o racista. Tampoco es feminista un movimiento que luche como objetivo final por la igualdad, es decir, aprobar unas cuantas leyes sin pretensiones de acabar con el sistema patriarcal capitalista racista. Es decir, yo personalmente puedo apoyar en momentos puntuales reformas de algunas leyes que puedan mejorar la vida a nivel urgente de algunas mujeres, pero no es el objetivo final de mi lucha. Abajo en la descripción dejo muchos enlaces de todo lo que he ido citando y si os ha gustado el vídeo, hacedmelo saber porque haré una segunda parte añadiendo más conceptos o profundizando en alguno de los conceptos que he tratado hoy y a lo mejor no haya quedado muy claro.